¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Más que Pop. Hoy os traemos un programa lleno de música y diversión. Sube el volumen, relájate y disfruta. ¡Comenzamos! LH Magazine Music, tu revista musical gratuita, patrocina esta sección. Conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Ahora yo soy un cualquiera, tú siempre eres la primera. Esto ya no es lo que era. Pues uno de los Rodríguez. El Nevermind de Nirvana. Despacito. La que no te remueve por dentro. Sin unos cascos. Nunca viajo sin mis gafas de sol. Playa. Falta playa, hombre. Mickey Mouse. Personaje preferido. Peter Pan. Odio el reggaetón. Odio a los haters. Calamaro. Freddie Mercury. Tocar en directo. Todo. Me quedo con todo. ¿Qué tal, chicos? Somos Juanín y Adri de Marlon y queremos daros un beso muy fuerte a todos los seguidores de Más que Pop y Héctor de César. Un besazo. Conmigo lo que quieras. Alejandro Sanz llega a la gran pantalla. Este año se estrenará Sanz, lo que fui es hoy lo que soy. Una película documental que supone un retrato cercano, íntimo y personal del artista. Para disfrutar de su premier tendréis que esperar al Festival de Málaga. Whitney, el primer documental oficial sobre la cantante. La película abordará el pasado del artista con material inédito, escenas cotidianas y grabaciones del artista. Llegará a la gran pantalla el 6 de julio, pero por ahora solo en países anglosajones. Los artistas de música urbana J Balvin, Bad Bunny, Arcángel y De La Ghetto, bajo la producción de Revol, lanzaron al mercado su nuevo tema Dime, en el que se menciona de manera peyorativa al presidente venezolano, Nicolás Maduro. En el vídeo, dirigido por el venezolano Daniel Durán, se puede ver a J Balvin haciendo un gesto obsceno en el que levanta el dedo del medio al terminar de cantar dicha parte. It's been so long since we last spoke, and I won't lie, we can't fix this no more. One day you are 90 millones de visualizaciones y casi 1 millón de suscriptores. ¿Cómo se come eso, chicas? Bueno, nosotras, como ha sido un proceso poco a poco, pues ya como que te vas acostumbrando. Entonces ya es como nuestra familia grande. No sé, eso es. Y es como, no sé, te vas acostumbrando. Entonces no es como, ¡buah! Es demasiado. No, es como, qué bien que a la gente le guste lo que hago y que nos siga y eso, no sé. No sé, es como un número que aparece en las redes sociales, ¿no? Tampoco es que te vengan ahí 90 millones de personas de repente. Entonces lo asimilas bien. Pero ¿cómo empezó toda esta historia? Es decir, dijisteis, bueno, vamos a empezar a hacer unos bailecitos, nos vamos a hacer selfies, no sé, vamos a grabar. ¿Cómo empezó? ¿Jugando? Bueno, nosotras vimos una película musical que se llama Camp Rock, que fue la que nos inspiró a cantar juntas, porque hasta entonces cantábamos, pero bueno, cada una por su lado. Entonces, pues empezamos a cantar juntas y nada, pues vimos que la gente subía versiones de canciones a YouTube y dijimos, hace 5 años. O sea, hace 5 años cuando no había tantos YouTube ni nada, pues dijimos, venga, nos animamos, no sé qué. Y aunque nuestros padres al principio tuvieran un poco miedo y eso, luego ya pues vieron que era algo normal y súper bien. O sea, en el País Vasco salimos a la calle y es como todos los niños, todos se nos quedan mirando, porque claro, también hemos hecho una serie musical en el País Vasco, sí, y sí. aparte de YouTube, es como que sales y hasta las madres nos paran en el tren, en la calle,
es como, ay, no puedo hacer una foto conmigo, por lo menos para enseñarle a mi hija. Y es en plan, sí, claro. Sí, ahí nosotros, bueno, vale. Los Twiners son todos nuestros fans, son como nuestra familia. Bueno, yo soy Twinner ya, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Y la cosa es que ahora hemos hecho una web y entonces toda la gente que se registre ya es como Twiners super oficial. O sea, quiero decir, todos pueden ser Twiners, pero los que registran son como oficial. Vale. Tú. El primer challenge consistía en hacer musical y con el hashtag Twin Dance Challenge y lo han hecho muchísimas personas y wow, yo, o sea, no me esperaba tanto y la verdad es que me siento súper agradecida. Y el segundo challenge consiste en hacer un collage porque hemos visto que pues nuestros seguidores son como muy creativos y así, entonces hemos pensado que sería buena idea pues hacer como un challenge donde ellos, utilizando una foto suya o una foto nuestra, hagan como un collage con los stickers que pueden encontrar en nuestra página web que es www.wearetwinners.com y el regalo sería pues quedar con nosotras. Pues Twin_Melody, que es la común, la que tenemos en común. Luego tenemos, yo soy Paula Echeverría Oficial y luego en YouTube y Facebook Twin Melody. Hola chicos, somos Twin Melody y os mandamos un saludo a todos los oyentes de Más que Pop. ¡Besos! Ritmo y Compás, locales de grabación en Madrid, patrocina esta sección. Bueno, llegó el momento de la sección de microcanciones con el gran Jesús Manzano, este hombre que tiene tanta energía que no duerme nunca. ¡Jesús! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Sí, tengo energía, ¿eh? Sí, siempre. Luego me vengo abajo. No. Sí, yo empiezo arriba y luego me vengo abajo. No. Pues sí. No te tienes que venir abajo. Sí, voy así como en fade out. ¿Fade out? Sí, acabo como... A mí me da mucha rabia las canciones en fade out. ¿Ah, sí? Bueno, la gente ¿Pero a lo mejor... qué es el fade out? Fade out, explícalo. Tú lo sabrás porque eres músico, pero fade out es... Hay dos formas de acabar las canciones, ¿no? Las Sí. que acaban de golpe, chimpum, pam. O las que acaban en fade out, que es que va bajando el volumen poco a poco. Hasta que desaparece. Sí, como en el muelle de esa... Bueno, esa creo que no. No, esa no. Esa no. Bueno, da igual. Algunas que va bajando el volumen y desaparece. Claro. Y a mí eso me parece que no... ¿Por qué estás en contra de eso, Jesús? Porque, hombre, si tú eres un compositor, Sí. tú eres un artista, un creador, pues, hombre, buscar un final a tu creación, ¿no? Tiene su lógica. No, compongo una canción y como está permitido, pues luego le bajo el volumen y ya está. A mí me parece una... No es que no quiero decir palabrotas. Ya, pero no. Me parece una caca. ¿Sí? Esto, sí. Hombre, imagínate que hiciera eso todo el mundo. Imagínate un escritor que dijera, bueno, pues estoy escribiendo un libro y como no se me ocurre el final, hago la letra cada vez más pequeña y ya no hay letra. Y tú estás 300 páginas leyendo una novela y llega y... ¿Qué pasa aquí? ¿No tiene final? Y dices, sí, es que está en fade out, está permitido. Pues no, hombre, está permitido, pero hombre, si eres un creador, por favor, dale un poquito de... Bueno, no lo había Cúrratelo. pensado. No lo había pensado nunca, Jesús. Eso. Entonces yo jamás termino las canciones en fade out. ¿Cómo acaba? ¿Chimpum? De todo hay. Chimpum, pam, chim. Por ejemplo, hoy he traído una que se titula Tristes despedidas para un momento triste. Tristes Porque despedidas, yo lo paso fatal cuando me voy de aquí. Fatal. Sí, ¿verdad? Sí. Y esta canción se titula Tristes despedidas y no termina en fade out. Ni chimpum, ni chimpam. Hombre, sí, chimpum, chimpam, Chimpum, sí. chimpam. Pero fade out, no. Vamos a ver, tristes despedidas. Jesús Manzano. Son muy tristes las despedidas. Todo lleno de chicas con sombreros de pililas. ¿Quieres estar informado de nuestras emisiones en radio y televisión? ¿Te gustaría saber más sobre tu artista favorito? Síguenos en nuestra web y en redes sociales para disfrutar de todos nuestros contenidos e interactuar con nosotros. Es muy fácil, solo tienes que entrar en www.masquepoptv.com y formarás parte del universo Más que Pop. Recuerda, www.masquepoptv.com.
¿Qué tal mi gente de Más que Pop? Aquí estamos el equipo de producción en el Wizzing Center para cubrir uno de los eventos del año, la 6ª edición de Por Ellas, uno de los eventos de Cadena 100 que está dedicado íntegramente a una causa benéfica, el cáncer de mama. ¿En qué te basas para componer? Tus canciones son maravillosas y tus letras son impresionantes. Bueno, yo observo lo que hay a mi alrededor e intento ser honesta conmigo misma y sobre todo lo que a mí me emociona, al final siempre acaba emocionando. Así que eso, honestidad. ¿Cómo estás gestionando tú todo esto del éxito? ¿Cómo lo estás digiriendo? Pues creo que cuando todo es progresivo y cuando llevas trabajando tantos años, primero solo, luego en grupo, luego solo de nuevo, y esta es una carrera que haces así todo el rato, creo que es importante conocer que puede pasar cualquier cosa. Entonces creo que hay que primero trabajar esto. Exactamente. Es importante. Heavy on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light, 'cause I promise you. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo estás gestionando todo este éxito? ¿Cómo gestionas todo esto? Porque claro, ahora estás en un nivel súper alto. Gracias. Bueno, la verdad es que simplemente dando gracias todos los días por todo lo que ha estado pasando. Este año sin duda ha sido el año más especial hasta ahora de mi carrera. Agradecido obviamente con todo mi público español y eso, simplemente todos los días dar las gracias y no dar las cosas por hecho. Oye, ¿en qué momento está Sergio Dalma ahora, actualmente? Pues con un poco de pena porque estoy terminando la gira y cuando estamos de gira es cuando estamos más contentos, pero a la vez contento porque el año que viene celebramos el 30 aniversario. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra Luz Casal ahora? ¿En qué momento de tu vida estás? Yo creo que en el mejor de mi vida, sin ninguna duda. Sí, ¿verdad? ¿Sigues creando, sigues componiendo todos los días? ¿Estás ahí? Afortunadamente tengo imágenes y tengo experiencias en mi vida que me hacen pensar que tengo cosas que compartir con los demás, si no me quedaría en mi casa leyendo un libro o viendo una exposición de pintura, haciendo un viaje a un país desconocido. Estoy aquí con Héctor de César para los amigos de Más que Pop. Es un placer saludaros. Chao. Hola a toda mi gente de Más que Pop, aquí estoy con Héctor. Gracias por todo siempre, los quiero y les mando muchos besos. Bueno, aquí Rosalén que manda un besazo a Más que Pop con Héctor de César. Un besito. Hey, this is Clean Bandit and hello Más que Pop. Hola Más que Pop. I'm Matt Simons. Más que Pop. Más que Pop. Check it out. Check it out. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy de Más que Pop, donde hemos tenido los grandes artistas que han pasado por el Photocall. Hemos entrevistado prácticamente a todos, creo que se nos ha escapado alguno, pero creo que no. Ha sido una tarde durísima para llevaros la mejor música, las mejores entrevistas y las mejores emociones. Nada más amigos, paz y amor para todos y hasta el próximo programa. ¡Chao!